Muy buenos días, esta vez voy a hablar de la sal Okiyome y el video lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser para esas personas que tienen afán y quieren saber ya qué es eso e irse a hacer otras cosas. Y la segunda parte es para las personas que se quieran quedar para recibir un poquito más de información. Entonces, comencemos. La sal Okiyome. Probablemente usted ya buscó en Google o en lo que sea qué es esa sal rara que le entregaron acá en Japón y quiere saber para qué es. Pues bien, esta sal usted no se la come, esta sal usted no la bota. Esta sal usted tiene que abrir el sobrecito y echárselo encima, porque usted recibió esto probablemente como un presente de agradecimiento después del fallecimiento de una persona. Entonces, como esto es un agüero en Japón que lo que hace es purificar y cortar la mala suerte de la muerte o lo que sea cuando usted recibe el regalo, entonces usted recibe su regalo, ok, y cuando llega a su casa, cuando tiene un momento, abre esta sal, se la echa encima para cumplir con lo del agüero y después poder utilizar el producto que le regalaron o lo que sea. Entonces, en conclusión, si tiene afán, esta sal es una sal de agüero acá en Japón, basado en una historia de una secta religiosa, no sé qué, que lo que hace es purificar. Entonces usted tiene que echársela encima. Usted que recibió el regalo de agradecimiento después del fallecimiento de alguien. Entonces no se la coma y no la bote, échesela encima. Y listo. Entonces los que tenían afán y querían saber para qué es la sal, ya se pueden ir. Entonces ahorita se quedan las otras personas, las que quieren un poquito más de información. Y aquí es donde yo empiezo a hablar, que es lo mío. Pues bien, estoy en Japón. Algunas personas que no saben dónde estoy, entonces estoy en Japón. Y Japón es un país que tiene muchas tradiciones y muchas cosas raras, ¿no? Entonces, perdón, voy a dejar eso por acá, taché el nombre, espero que no se le haga publicidad a lo que hay aquí. Esto es un regalo de agradecimiento. Un regalo de agradecimiento después de haberle hecho como una especie de muestra de afecto a alguien que tuvo un familiar que falleció. Entonces, bueno, me entregaron una bolsita y ya les explico qué hay acá, ¿no? Ya vamos con calma. Resulta que acá en Japón, cuando se muere alguien, en mi campo, por ejemplo, yo soy un trabajador de una empresa, y cuando se muere el familiar de alguno de mis compañeros de trabajo, se hace una recolecta de dinero y se le da al familiar, o sea, a la persona pues que tiene el familiar que falleció. Esa persona después, como agradecimiento, devuelve un regalo para darle las gracias a los que aportaron dinero en la recolecta del dinero. Por lo general, el regalo suele ser de un precio más o menos del 50% del valor que usted dio en aporte económico. Por ejemplo, en mi empresa generalmente se da una cuota de 3.000 yenes, lo cual quiere decir que el regalo que yo recibo es más o menos de unos 1.500 yenes. Es un estimado, ¿no? Obviamente puede ser un poco más caro, puede ser un poco más barato. Entonces, ok, se murió la persona del familiar de mi compañero de trabajo. Él se ausenta por 1 o 2 días porque pues está en sus planes fúnebres. Y durante ese tiempo se hace la recolecta de dinero. Se dice, oiga, se murió el familiar de fulano. Ay, sí, no. Entonces, ok, vamos a hacer una recolecta de dinero. Se le envía dinero y él recibe allá el dinero, lo que sea, para sus gastos. Y después ellos envían un regalo de agradecimiento. Esto, vienen unas bolsitas así porque en Japón siempre envuelven todo muy bonito y toda la cosa. ¿Qué pasa? Yo recibo esta bolsa y dentro de esta bolsa va a venir, pues lo más grande, lo que más hace bulto es una caja que es el regalo de agradecimiento que ellos estén dando. ¿Sí? Viene marcado muy bonito, con colores negro y morado, que son lo típico de algo fúnebre. Y adentro viene una postal, por así decirlo. Voy a quitar esto para que ya se estorbe. Y dentro de esta postal, pues obviamente está escrito todo en japonés y no sé qué. Ok, como siempre, muy bonita la presentación. Aquí me imagino que, o sea, acá están diciendo quién fue la persona que falleció y el agradecimiento por el aporte económico y no sé qué. Y en este sobrecito viene el sobre de la sal Okiyome Sho. La sal Okiyome. Cuando uno busca en Google qué es la sal Okiyome, o para qué se hace con esta sal, ¿para qué es eso? Porque pues uno que no tiene esas tradiciones, pues le toca averiguar, ¿no? Y pues bien, averiguando, entonces les voy a contar. Esta sal
es una parte de un agüero, de una secta, por así decirlo, que la secta se llama Mahikari. En Japón se creen en muchos agüeros. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando se muere alguien y uno va al sepelio o uno tiene un contacto cercano con la persona de la familia en donde estuvo la muerte como tal, a uno se le puede pegar una cosa, se le puede pegar algo de la muerte. Entonces, para evitar que a uno se le pegue el coso de la muerte, que se le vaya con uno y que uno lleve la muerte a la casa y no sé qué, se cree que con esta sal uno se la echa encima y se purifica y ya no se lleva la muerte para la casa, ¿no? Entonces, Okiyome, generalmente, si usted busca en Google, se va a dar cuenta que significa algo así como transmisión de luz divina de la verdad a través de la mano. En esta secta, la secta Mahikari, ellos, en medio de sus cosas y creencias y símbolos y signos y todo lo que tienen, ellos hacen curación a través de las manos, ¿no? Cosa que hay en otros... Bueno, no vamos a hablar de religiones ni cosas, ¿no? Entonces, esta sal hace parte de esa secta y de ese tipo de creencias. Porque, pues, si bien lo saben, acá en Japón, digamos que la religión más famosa es la que en español se conoce como sintoísmo. Acá se le dice shintoísmo, que es shinto. Y ellos tienen muchísimos dioses, muchísimos rituales, mucha cultura, mucha tradición y en fin. Entonces uno se topa con este tipo de cosas y depende de uno si cree o no en ellas. También pues uno sigue los rituales normales. Por ejemplo, debido a que seguro mató confianza, por ejemplo yo ya que recibí el regalo y que voy a hacer caso a la tradición, voy a echarme la sal Okiyome delante de ustedes, ¿no? Entonces pues se supone que uno se la echa encima en alguna parte, creyendo que no se le va a pegar nada de estas cosas de los que pueda venir con el regalo que devolvieron, ¿no? Entonces, bien, después entonces ya uno procede a abrir el regalo. Pues es que no sé si decirle regalo, porque pues es que no es que sea un regalo como tal, ¿no? Pero, en fin, en este tipo de obsequios o de muestras de agradecimiento suele venir, por ejemplo, cosas que se comparten en la familia, como por ejemplo unas hojas de algas secas que se llaman nori, o puede venir té verde para preparar en casa, o pueden venir unas sopas. Perdón por el ruido. Vamos a abrir esto. Ok, otra caja. Japón, caracterizándose siempre por las envolturas. Bien, viene una caja. ¿Qué más suele venir? Suele venir café, té verde, salsa de soya, el típico shoyu, y cosas que se puedan como compartir en familia. En esta ocasión la abrí al revés, creo. Perdón. Efectivamente, sí, aquí están las letras y acá está para que meta el dedo y abra. Muy bien. Oh, miren qué cosa más bonita. Lo que viene adentro. ¿Qué es lo que viene aquí adentro? Pues vamos a mirar. La caja se abre por acá. Y efectivamente viene un sobrecito de té para preparar en infusión, o sea, con agua caliente. Y viene un tarrito con unos umeboshis. Si lo alcanzan a ver, ¿qué son los umeboshi? Umeboshi son unos frutos de ciruelo. Son ciruelas encurtidas en sal durante mínimo 4 años. O sea, tiene un proceso hacer el umeboshi, cosa que es deliciosa. Y estos deben ser deliciosos porque apenas vienen 4 en este tipo de presentación y deben ser deliciosos. Entonces, bueno, esto es algo que uno pues comparte con la familia de uno,
obviamente si tiene familia. Y bueno, ya, entonces este tipo de cosas son muy típicas en Japón, lo que es el agradecimiento, la muestra de agradecimiento por cualquier favor que se recibe. Y bueno, en cuanto a las ceremonias de cuando alguien se muere, pues ok, obviamente se gasta muchísimo dinero en las ceremonias y pues uno les colabora con algo de dinero, pero ellos siempre devuelven el favor, por así decirlo, como una muestra de cordialidad, pero más que todo también es por parte de la creencia como de no quedarle debiendo nada a nadie. Entonces usted me hizo un favor, como por ejemplo algo tan simple como que hoy me regaló un café en el trabajo y se supone que yo mañana o en los próximos días debo devolverle también el favor y comprarle a usted un café o regalarle un paquete de galletas o alguna cosa para demostrar cordialidad, respeto, también obviamente agradecimiento y bueno, todo lo que tiene que llevar eso, pero en el fondo es más como por la creencia de que no le voy a quedar debiendo algo a esa persona. En caso de que esa persona se llegue a morir primero que yo diga, hoy él me dio un café y nunca le devolví nada de agradecimiento, no sé qué. Entonces, con ese tipo de creencias se devuelven también los regalos. Sí, Japón es un país muy rico cultural en muchas cosas, tiene cosas muy interesantes, muy bonitas, como se pueden dar cuenta. Y entonces lo de la sal o kiyome es una de ellas. Entonces, dependiendo del respeto que usted tenga por las culturas o por las tradiciones en donde esté, el hecho es que se debe seguir correctamente el procedimiento de la sal o kiyome. Entonces, si usted va a un funeral, es bueno que después de asistir al funeral y antes de ingresar a su casa, alguien le aplique un poco de sal o kiyome en su espalda o antes de entrar a su oficina o lo que sea, para dejar ese tipo de cosas negativas atrás. Y en caso de que venga en un presente de agradecimiento como esto, usted debe encontrar el momento para aplicárselo encima y purificarse de ese tipo de cosas. Creo que no tengo nada más que decir por ahora. Ahí les queda la información de lo poco que yo averigüé. Si quieren obviamente ampliar sus conocimientos en lo respectivo a la sal o kiyome o en la secta Mahikari o en cualquiera otra de las sectas que existen en Japón, pues adelante. Gracias a Dios existe Google. Un abrazo y muchas gracias por escucharme por acá. De vez en cuando aparezco con videos, no sé qué, entonces pues si se quiere suscribir, adelante, suscríbase. Y yo nunca hablo siempre de lo mismo, hablo de un reguero de cosas diferentes y depende del clima en el que esté, entonces pues ya saben, si se quieren suscribir, bienvenidos a mi canal. Y si no, me alegra mucho haberles dado algo de información que les haya servido para enriquecer su mente cultural. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.